Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Anoche tuvimos una triste noticia, pero la vida es así, hay que saberla afrontar. Anoche nos abandonó el compañero Dagoberto Gutiérrez. Para los que no sepan, Dagoberto era nuestro secretario general del Movimiento Nuevo País, movimiento chiquito, insignificante, pocos integrantes, muchas reflexiones, muchas memorias, y después de un año de batalla con su enfermedad cerebral, Dagoberto anoche nos abandonó. Este día va a estar siendo velado de 6 a 10 de la noche, así lo ha dispuesto el conglomerado de la familia y del movimiento, de 6 a 10 de la noche en capillas memoriales, aquí en el centro de San Salvador. Mañana será el sepelio, será la despedida final en el cementerio Jardines del Recuerdo a las 10 de la mañana también. Este programa de alguna manera es un programa especial, pero igual como hacemos con la vida de los santos y las santas, no vamos a tomar ninguna lectura que no sea las correlativas. Igual vamos a tomar el contenido del diario de Monseñor Romero, como es habitual en la primera parte. Sin embargo, como homenaje al Dago, al maestro, bueno, el programa tendrá las imágenes, algunas imágenes de la persona del gran Dago que hemos conocido. En la primera parte de hoy, Monseñor Romero se encuentra en una reunión del clero. Es una reunión con todos los sacerdotes, algunas veces se incluyen agentes de pastoral, religiosas, y están tocando el tema de las comunidades eclesiales de base. Unos a favor, otros en contra, pero al fin, comunidades eclesiales de base. Después, Monseñor reconoce que hay personas que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero dice él, me dio mucho gusto ver la solidaridad y unidad con su obispo de la totalidad del clero, excepto algunos pocos que no por falta de comunión, sino por no estar de acuerdo en muchas cosas, también tienen la franqueza de expresarlo. Y dice él, todas estas tensiones, mientras se mantuvieran en la comunión, eran signo de salud. Hace un llamado a vivir en caridad y en unidad. Maravilloso, suficiente. Después, ya el miércoles 5 de septiembre, Monseñor reconoce que la televisión suiza, que tiene un gran protagonismo en la arquidiócesis toda esta semana, les tomó entrevista a algunos personeros de la Organización Democrática Nacionalista, que se llama Orden, entre comillas, entre palabras y subrayado. Es el escuadrón de la muerte. Andaban matando gente de día y de noche, de madrugada. Y ellos están acusando a las religiosas de Arcatao de ser instigadoras de subversión. Son subversivas. Y Monseñor las defendió en la misa y las sigue defendiendo. Esto es una calumnia. Dice, lo que hacen las hermanitas es una misión evangelizadora y ha influido en la región. Las oblatas del Sagrado Corazón, al saber que no hay párroco en Jayaque, van ellas a tomar esa parroquia, allá en Jayaque, aquí en el Departamento de la Libertad. Después también hay una evaluación, ¿se acuerda aquellos 3 días de oración-ayuno? Hay una evaluación y esa evaluación la hacen con la finalidad de saber qué se hizo bien, qué no se hizo bien, cómo mejorar, etc. Finalmente,
hay dos actividades periodísticas. La televisión suiza, muy activa, estaba en la misa, anda hablando con muchas personas, entrevistando, y quiere conocer cómo vive el arzobispo. Ahí está también la demostración en la televisión suiza. Y hay una periodista también de Suecia que también ha recogido varias opiniones. Así se la pasa Monseñor Romero, así le toca vivir esa experiencia de atender a unos, de atender a otros. Oigamos a Monseñor. Martes 4 de septiembre, reunión del clero. Sobre el tema comunidades de base, ocupamos todo el día. Hubo una discusión muy seria sobre el artículo que publicó el padre Luis Montesinos, en que critica varios aspectos de la arquidiócesis. Y me dio mucho gusto ver la solidaridad y unidad con su obispo de la totalidad del clero, excepto algunos pocos que no por falta de comunión, sino por no estar de acuerdo en muchas cosas, también tienen la franqueza de expresarlo. Así lo dije al final, que todas estas tensiones, mientras se mantuvieran en la comunión, eran signo de salud, que procuráramos nada más hacer prevalecer los supremos valores de la caridad y de la unidad. Miércoles 5 de septiembre, escuché una grabación de la televisión suiza tomada en Arcatao a personeros de orden, los cuales abiertamente señalan a las religiosas como instigadoras de subversión en los diversos cantones. Ya referí esto en la homilía del domingo como una calumnia, y así lo es en verdad, ya que no se ha comprendido por parte de estas personas lo que casi todo el pueblo ha entendido: la misión evangelizadora de estas religiosas que están haciendo mucho bien en aquella región. Vinieron también las oblatas del Sagrado Corazón, que van a tomar la parroquia de Jayaque, ya que no hay allá sacerdote, y están también muy animadas de espíritu pastoral. Un grupo de sacerdotes de las diversas diócesis se reunió en el salón de la parroquia de San José de la Montaña para evaluar su actividad sobre ayuno y oración en la iglesia del Rosario. Durante toda esta semana ha estado entre nosotros la televisión suiza, con el encargo de tomar aspectos de la vida del arzobispo. Por eso lo hemos visto actuar en la misa de las 8 el domingo, en la reunión del clero y en las oficinas de la curia arzobispal, lo mismo que en el Hospital de la Divina Providencia, tomando allá escenas del comedor, de la capilla y de los enfermos para indicar la residencia del arzobispo. También vino una periodista de Suecia que ha visitado varias opiniones de diversos sectores de la vida nacional y quiso también entrevistar al arzobispo acerca del aspecto pastoral de esta situación. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos en el miércoles de la semana número 14 del tiempo ordinario. Es una lectura del profeta Oseas. Ya hemos estado hablando bastante, ya 2 días sobre el profeta Oseas. Es ejemplar la figura que el profeta usa del matrimonio. Dios le dice: cásate con esa muchacha, es prostituta, sí, pero cásate con ella, porque vas a ser el símbolo de lo que pasa conmigo, con el pueblo de Israel. Oseas capítulo 10, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente: Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido. Ahora lo expiará.
Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cúbranos, a los collados, caigan sobre nosotros. Siembran justicia y cosecharán misericordia. Roturen un campo, que es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y llueva sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Era Israel, era una viña frondosa. Ya no lo es. Daban abundante fruto, ya no dan fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Ahora tienen que destruir sus altares. Y sobre esos altares van a crecer abrojos, monte, maleza. Altares que no producen absolutamente nada. Samaria desaparece. Tiene el corazón dividido y las van a pagar. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Esta figura del profeta Oseas, yo creo que es suficiente para tener una idea de la dureza de las palabras del profeta Oseas en relación al reino del norte. Porque si hay una palabra que engloba todo lo que ha dicho Oseas, es la infidelidad. Agréguele adulterio, agréguele prostitución, infiel. Se comprometieron allá en el desierto durante esos 40 años, después de pasar el Mar Rojo huyendo de Egipto, 40 años tuvieron para vivir la alianza, el matrimonio, el pacto con Dios. Por esa alianza, ellos se hicieron, no solo se hicieron pueblo, también se hicieron pueblo de Dios. Ayer escuchaba una de esas predicaciones no católicas y precisamente dice lo contrario que decimos en este programa respecto al pueblo de Israel. Tiene toda la razón. Dice que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No. Fue. Pero igual, usted también puede decir, sí, Israel es el pueblo. Sí. Yo en este programa digo, no. Fue. Ahora Israel puede ser pueblo, puede ser, no es. Puede ser si acepta el mensaje de Jesucristo. Si no acepta el mensaje de Jesucristo, no es pueblo de Dios, tan sencillo como eso. Fue pueblo de Dios, fue pueblo escogido, fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no. Ahí ellos tienen argumentos para no aceptar a Jesús como el Mesías. Montones de argumentos, está bien. Mientras no acepten a Jesús como el Mesías, no son pueblo de Dios. No es que se van a ir al infierno, no, esa es otra cosa. Pero no son pueblo de Dios. Y el día que Israel sea pueblo de Dios, que se una a los que ya somos pueblo de Dios, todos los pueblos del mundo estamos invitados a ser pueblo de Dios. Cuando ellos se unan, van a renunciar a esas armas, van a renunciar a esas invasiones, van a renunciar a esas discriminaciones, porque van a ser hermanos de sus pueblos vecinos.
Por eso me gusta la palabra como comienza hoy Oseas. Israel era una viña frondosa. Daba mucho fruto. Pero hoy no da fruto. Hoy da guerras. Hoy da invasiones. Da discriminaciones. Da contubernios. Da servilismo al imperio norteamericano y a la OTAN. No da fruto. Por eso, vamos a decirlo de esta manera, portentosamente, aún con todo el poder, tiene mucho poder Israel, mucho poder económico. Ahí están unas huestes capitalistas de todo el mundo, principalmente de los Estados Unidos. Con todo el poder económico, militar, no han logrado, en 70 años, no han logrado reconstruir su templo. Israel era una viña frondosa. Solo les quedó el muro de contención, que es ahora el muro de los lamentos. Era por infiel. Ahora está hablándose del reino del norte. Después vendrá el reino del sur. El profeta Oseas está hablando más cerquita de la destrucción después de Amós. Les quedan pocos años de vida a este reino del norte. El año 722, aproximadamente unos 30 años después de estas palabras de Oseas, va a llegar la destrucción. La destrucción era evitable. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Roturen un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre ustedes la justicia. Hay tiempo, había tiempo, pero no quisieron. Prefirieron la destrucción del reino del norte. El evangelio de hoy está tomado de Mateo, para los que han venido siguiendo el programa. A partir de hoy, estamos en el capítulo 10. Todo el capítulo 10 constituye el segundo discurso. Ya dimos el primer discurso, Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. A partir de hoy, comienza el discurso de instrucción a los apóstoles. Leemos Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente: Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Comenzó el segundo discurso de Jesús. Mateo capítulo 10.
Es bonito estudiar así los evangelios. A mí me encanta cómo podemos comprender mejor cuando se nos va explicando paso por paso en qué etapa estamos, qué características tiene el evangelio del que estamos estudiando. Y se presta para, aunque sea, yo espero que no sea así, pero aunque sea por cultura general, para conocer los textos sagrados. Porque muchas veces nos los han explicado y a veces, aunque lo expliquen bien, no los entendemos bien. A veces lo explican mal, ¿y cómo vamos a entenderlo bien si lo explican mal? Aquí pretendemos que aprendamos a distinguir un evangelio del otro. Vamos a ver, estamos en el evangelio de Mateo. No se cansen de que les diga que Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Cuando es así, Jesús, el nuevo Moisés, entonces, este Jesús, que es el nuevo Moisés, está dando su ley, Mateo 5, 6, 7. Este nuevo Moisés está haciendo milagros igual que Moisés, capítulo 8. Este nuevo Moisés es mejor que el antiguo Moisés porque este tiene poder, capítulo 9. Y hoy, en este capítulo 10, está empezando a construir el nuevo pueblo. Moisés reunió a las 12 tribus de Israel. Excluyeron a Dina, porque Dina, mujer, no tiene derecho a tener una tribu. Solo los 12. Y los 12 esclavizados en Egipto forman sus tribus. Dios, por medio de Moisés, los saca en el Éxodo, los saca de Egipto. Y en el desierto a esas 12 tribus las hace pueblo y los hace pueblo de Dios. Moisés reunió a las 12 tribus. Jesús, el nuevo Moisés, escoge a 12. Y esos 12, de 2 en 2. ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, la comunidad de Mateo es jerárquica. En primer lugar, Lucas no es así. Lucas es comunitario. En primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, ya van 2, de 2 en 2. Luego, o sea, no cualquier lugar, no, luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, ya van otros 2. Felipe y Bartolomé, otros 2, ya van 6. Tomás y Mateo, ya van 8. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, ya van 10. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó, 12. De 2 en 2. Esta figura de 2 en 2 es porque la comunidad de Mateo está formada con testigos. No es posible hacer nada sin testigos. Y testigo, hemos explicado, la palabra testigo tiene que ver con testículo. El que tiene testículo puede ser testigo. Por eso no encontramos en los 12 a una mujer, porque la mujer no tiene testículo. No puede ser testigo. Esta es la mentalidad de aquel entonces. De 2 en 2. No sueltos como anduvo Pablo al final de su período apostólico. Era un apóstol solitario. Solos, no. De 2 en 2. Jesús está constituyendo el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios. Y los envía a estos mensajeros, los envía así. Vayan
no vayan a regiones paganas. Es Mateo, porque Mateo es el nuevo Moisés. Ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, no vayan al reino del norte. Ni paganos, ni el norte. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto es vital para el Evangelio de Mateo, porque Mateo es un evangelio escrito para los judíos que se están haciendo cristianos. Marcos escribe para paganos. Lucas para los de pensamiento griego que se están haciendo cristianos. Y Juan para todo el mundo. Mateo es un evangelio exclusivo para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. No. Ustedes concéntrense en las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hasta aquí está entendible la figura del Evangelio de Mateo. Pero aquí viene la apertura. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Cuando usted llega al capítulo 28 de Mateo, se da cuenta que Mateo comprendió que no puede quedarse reducido en el mundo judío. Y en Mateo 28, Jesús, ya resucitado, no se produce la ascensión como en Lucas. Ya resucitado, les dice Jesús, vayan por todo el mundo, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, en esta parte del capítulo 10, pareciera que se queda reducido al mundo judío, pero deja abierta la puerta. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. No está cerrada la opción de tomar en cuenta otros pueblos. Por el camino, anuncien que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios, explicado como lo explicamos aquí en este programa, no es exclusivo de nadie, es inclusivo de todos. Por eso quiero dedicar estos últimos minutos del programa a la experiencia que tuvimos con el compañero Dagoberto. Dagoberto es muy querido en todo el país por mucha gente. Es mal querido por otro poquito de gente y es no querido por un puñito de gente. A Dagoberto le van a poner calificativos y aquí no importan los calificativos. Yo, en homenaje a él, quiero decirles que compartimos muchísimas experiencias. Yo no soy de la corriente ideológica formativa de él es del Partido Comunista, yo no soy del Partido Comunista, pertenezco a la corriente de las Fuerzas Populares de Liberación, a las FPL, esta es otra corriente, de Cayetano Carpio, pero en cuestiones sociológicas y políticas coincidimos. En cuestiones religiosas, él nunca profesó, pero yo hubiera querido que ustedes lo vieran portando un escapulario o portando una crucita sin Cristo. Una crucita. Y cuando él decía que el grupo que estaba con él, nosotros estábamos ahí, gracias a Dios ustedes son ateos, y que Dios los socorra, decía, cuando tal vez terminaba una charla. Y alguna vez le pregunté yo, bueno, Dago, ¿y por qué usas cruz? Y me dijo, por si acaso. El reino de Dios no es exclusivo, no excluye a nadie.
no es propiedad privada de nadie. El reino de Dios es para todos y para todas. Allá vendrán aquellas opiniones, si Dago es ateo, no es ateo. Yo puedo decir con categoría que Dagoberto y muchos que se dicen ateos no son ateos. Tal vez no creen en el Dios, Dagoberto no creyó en el Dios que le presentaron, pero no quiere decir que por eso sea ateo. Con solo que una persona dedique su vida a los demás como lo hizo Dago, dedicó su vida a la lucha social y terminada la lucha social armada, se dedicó a la enseñanza, a la difusión, al análisis, puso su vida al servicio del pueblo salvadoreño. Solo con esto, Dago tiene su lugar en el reino de Dios. El reino de Dios no excluye a nadie. El reino de Dios no es propiedad privada de nadie. Por eso yo creo que es justo que lo acompañemos en sus últimos momentos, los que podamos ir hoy de 6 a 10 a las capillas memoriales, los que puedan o podamos mañana en el cementerio Jardín del Recuerdo, vayamos, pero sobre todo, quedémonos con su enseñanza. Ojalá, no una persona, ojalá entre todos y todas, sigamos el camino que él siguió. Que seamos como grupo, como equipo, principalmente el Movimiento Nuevo País, que mantengamos sus enseñanzas y que las hagamos valer en este tiempo y en otros tiempos. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua, que el alma de nuestro compañero Dagoberto, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Bendiciones para todos y para todas.